Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este su programa, El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre, me encuentro con mi amiga, colega, periodista Dolores Delgado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias, contenta de nueva cuenta de Me, estar aquí con todos ustedes. me encanta tu voz. Bien. Ah, Oye, cuéntame segura. un poco. Es muy segura de su cintura la muchacha. Oye, cuéntame un poquito sobre la nota que revela El País sobre esta agrupación Topos Chile y los señalamientos de espionaje. Creo que hay que, primero que nada, mandar un abrazo solidario a nuestros colegas y sobre todo en general a la población venezolana tras el desastre pudo haber estado pidiendo ayuda para rescatar a un familiar. Y nada, mandar un solidario abrazo para todo el pueblo de Venezuela desde este humilde canal. Pero querida Dolo, cuéntanos, ¿qué está pasando? Y pues también antes de la nota, igual sumarme al abrazo y por supuesto, pues darle este espacio, ¿no? En el programa. Y sí, pues el jefe de grupo de rescatistas Topo Chile, Francisco Lermanda, denunció que sus equipos desplegados han sido hostigados por militares venezolanos durante las labores de búsqueda en la zona cero del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el miércoles pasado con magnitudes de 7.2 y 7.5 grados. Según ha relatado a distintos medios venezolanos, los militares les han exigido reiteradamente a su equipo de 46 rescatistas sus documentos de identidad bajo la sospecha de espionaje y no les permiten regresar al terreno cuando, por ejemplo, salen a cargar sus celulares y menciona que los países regularmente tienden a cometer errores cuando suceden este tipo de terremotos, ¿no? El primero es que se politiza y el segundo es que se militariza. En Venezuela se ha visto, pues, como menciona Francisco, que se realizaron estos dos escenarios, ¿no? Se politizó y se militarizó. Y el balance oficial hasta el martes pasado es de 1.943 muertos y cerca de 13.000 familias damnificadas. Actualmente la ONU calcula más de 50.000 personas desaparecidas. Y bueno, recordemos que también una organización como Topos Chile, por supuesto, tiene muchísima experiencia en la respuesta ante las catástrofes y algo que puede evaluar o que puede calificar qué tan buena ha sido la respuesta de un país ante una situación como esta, pues es qué tan eficiente y qué tan eficaz, por supuesto, fue la respuesta. Y Francisco argumenta que la respuesta que ha tenido el gobierno de Venezuela ante este caso ha sido nula. Y consultado sobre las denuncias de hostigamiento por parte de Topos Chile, el ministro del Interior de Gobierno, José Antonio Cast, afirmó que desde el Ejecutivo no les corresponde pronunciarse. Y me permito citar, nosotros estamos trabajando con la delegación que fue oficialmente autorizada por el gobierno venezolano, que corresponde al equipo USAR Bomberos de Chile, y que cualquier otra iniciativa que personas u organizaciones desarrollen de manera independiente para colaborar con el pueblo venezolano no forma parte de la acción del gobierno y por lo tanto no nos corresponde pronunciarnos respecto de esas denuncias. Como ejemplo que menciona como estas dificultades para trabajar, el coordinador de operaciones para Sudamérica de Rescate Internacional Topos relató que un militar ingresó a la zona donde sus expertos trabajan entre los edificios colapsados, donde los rescatistas trabajan dentro de túneles para pedirles los documentos pese a tratarse de personal ya identificado en jornadas anteriores y que, pues imagínate, Ricardo, si estás en una actividad tan peligrosa dentro de un túnel y atrás de ti está un militar pidiéndote que por favor te identifiques cuando lo has hecho de manera constante, pues por supuesto que levanta muchas sospechas, así como menciona Francisco, las sospechas de que hay una actividad de espionaje de acuerdo a los militares y al gobierno de Venezuela. Y pues por supuesto que ha estado manifestándolo en distintos medios. ¿Tú qué nos puedes compartir, Ricardo? Bueno, lo primero que quisiera compartir es que todavía no existe ningún pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas y tampoco por parte del gobierno federal venezolano.
Lo que hay son las declaraciones de Francisco Lermanda se llama, ¿no? El director de Topos Chile, Eso. esta organización, que de hecho no ha tenido réplica por parte de otros organismos. Por ejemplo, México también estuvo apoyando en este rescate y las declaraciones de Topos México no respaldan las declaraciones de Topos Chile. Por lo que a mí respecta, considero que efectivamente hay un contexto que separa la realidad chilena de la realidad venezolana y es, digamos, la manera por la que navegan la historia de la intervención principalmente que ha sido yanqui, ¿no? Desde aquel intento de golpe de Estado o golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en 2002, las precauciones en Venezuela han sido mayores que en el resto de zonas en América Latina. También tenemos el caso del secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Creo que lo que está enfrentando ahora el pueblo venezolano es verdaderamente complejo porque por un lado necesitan ayuda de todo el mundo, pero por otro lado aceptar esta ayuda sí que se puede prestar para diferentes circunstancias, ¿no? Desafortunadamente, la presidenta de Chile, Delcy Rodríguez, no ha emitido ningún comunicado al respecto. Considero que en relación a particularmente este caso, es necesario que se pronuncien desde el gobierno venezolano, porque como tú lo dices, debe de ser verdaderamente complejo estar realizando tu trabajo con fuerzas especiales o fuerzas de seguridad, ¿no? Un poco parecido a lo que ocurría acá en México con la construcción del Tren Maya, que muchos de los pueblos mayas que circundan la región denunciaban que los militares separaban de la comunidad a los líderes ejidales para las negociaciones y bueno, qué tan fácil puede ser negociar con alguien que está armado, ¿no? Pero así fueron los mecanismos que se decidieron desde el gobierno federal. Y nunca hubo un diálogo al respecto porque se polarizaban ambas opiniones. Por un lado estaba evidentemente la historia maya en México en rechazo a las Fuerzas Armadas por una cantidad larguísima de sucesos, así como los que podemos hablar de Venezuela, ¿no? Porque en Venezuela no solo fue el golpe de Estado de Hugo Chávez o el secuestro de Maduro, también está el cambio de gobierno en la crisis política del 2026, ahora particularmente con Delcy Rodríguez, y la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump apoyara a los partidos opositores, particularmente todos los trabajos que tuvieron que ver con la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que operó todo el tiempo justo para tratar de desarticular el movimiento venezolano. De la misma manera, en México teníamos ya un largo antecedente digamos, confrontaciones de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas, por lo que era verdaderamente complejo abordar el tema, por más, digamos, supongamos que en serio era indispensable construir el Tren Maya y por otro lado estaban las comunidades que estaban en contra, ¿no? Había una señora incluso que se quedó en su silla allá para la zona de Mérida por no querer negociar con militares. Esto generaba aislamiento de otras comunidades que sí vendían y evidentemente pues también confrontaciones entre la propia comunidad. Pero las discusiones, digamos, en el centro del país se centraron únicamente en en estos dos polos, con militares nada, las personas que estaban a favor de las comunidades precolombinas o las comunidades originarias, pues estaban del lado de ellos, ¿no? Pero nunca se pudo tener el diálogo porque se impuso una división de alguna manera, lo cual pudo haber llegado a mejor puerto de negociación. Yo creo que en este caso, los únicos que se benefician son a quienes se tratan digamos, de denunciar, porque, por ejemplo, si existiera realmente un caso de acoso sistemático a los elementos de topos, evidentemente van a salir a la luz, ¿no? Van a llegar a sus países, van a generar reclamos, van a hablar con la prensa y esto se va a saber tarde o temprano. Y Topo Chile también tendrá que afrontar, bueno, que cuando vas de rescate, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque hay que ser muy agradecidos con las personas que están ayudando ante la crisis, ¿no? Pero si se trata de un malentendido o una diferencia cultural,
se va a tener que hablar. Lo que es cierto es que hay un aparato espía de contrainteligencia operando en toda América Latina y creo que desde mi perspectiva la reflexión que podemos hacer, querida Dolores, es que tenemos que afrontar las realidades tan complejas como ya lo son, esta catástrofe, por ejemplo, y sumándole las transversalidades de ser latinoamericano o latinoamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, entender que si vamos a ir a otra nación, es una nación que está pasando también por procesos de subordinación, intervencionismo, violencia sistemática de la geopolítica respecto a nuestra posición en el mundo, ¿no? Particularmente a Venezuela, este tipo de agresiones serán derivadas de las reservas petroleras que tiene. Y en ese sentido, creo que sí vamos a tener que buscar por lo menos condiciones de diálogo para que cuando estemos en estos lugares no nos sorprendamos tanto de los mecanismos de seguridad a los que tienen que ser objeto. Porque, por ejemplo, no sé qué pienses tú, y este es un gran ejemplo también. Cuando pasamos a los aeropuertos de Estados Unidos, muchas veces te separan indiscriminadamente, te retiran 2 horas y no vemos a la gente quejarse por violar sistemáticamente sus derechos humanos en estos lineamientos fronterizos cuando son hacia Estados Unidos. Pero cuando un país de Latinoamérica requiere estas medidas de seguridad, los acusamos como de ser exagerados, de generar conspiración, cuando en realidad únicamente están cuidando lo mismo que cuidan los países occidentales. Y bueno, en estos términos, la ayuda humanitaria debe de ir, por lo menos desde lo que a mí respecta, desde la comprensión del contexto geopolítico, sobre todo el actual, y las cosas están bastante sensibles en Venezuela después del secuestro de Nicolás Maduro. ¿Qué reflexión tendrías? ¿Crees que es una medida incómoda pero necesaria o crees totalmente innecesario esto? Yo creo que es una medida válida. Entiendo la parte que Venezuela ha vivido también mucha intervención extranjera, o que sí, o sea, ha estado sujeta a distintos intentos de intervención extranjera. Sin embargo, por ejemplo, retomando un poco lo que mencionas sobre el ingreso a Estados Unidos, aquí recordemos que estamos frente a los estragos y a las consecuencias de un terremoto. Entonces, si te estás o si estás de manera constante pidiéndole a un grupo de rescatistas que se estén identificando, pese a que cada vez que los ves les pides que se identifiquen, pues uno te habla de un nulo control de quienes están en el país y dos, a ver, está el lema que tienen los topos, que además recordemos es esta filial o extensión de Topos Tlatelolco que nace en el terremoto de 1985 y que su frase es nadie está fallecido hasta que lo encontramos. Entonces, si estás trabajando en contra del reloj, pues por supuesto que el tiempo es oro y necesitas estar buscando entre los escombros a las personas que están atrapadas, vivas, muertas. Entonces, también si están los militares atrás de ti pidiéndote que te estés identificando, me parece que estaría un poco sobrado. Claro que es una medida incómoda, claro que puede ser necesario, pero bueno, o sea, es una medida que la presentas desde un inicio, desde que ingresas al país, pero si lo estás haciendo de manera constante mientras hay rescatistas haciendo su labor, y es una labor altruista, pues sí creo que puede ser incluso hasta sobrada, ya más allá de incómoda es un poco sobrada, porque entonces estás haciendo que la gente se empiece a debatir entre la vida y la muerte por una cuestión que responde más a un control interno. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se le puede entender a Venezuela. Sin embargo, creo que en esta ocasión hay cosas que son mucho más importantes y nada se compara con priorizar la vida de las personas. Entonces, si hay un grupo que está trabajando, hay que brindarle todas las facilidades y ya en la posteridad empezar a mejorar todas estas medidas de control de ingreso y cualquier situación que ellos puedan considerar como una intervención que no necesariamente esté operando de la mano del gobierno. Fíjate que me dejaste pensando porque no había recapacitado que ahora estoy de acuerdo contigo en esta parte, ¿no? Lo que sí demuestra indiscutiblemente es una mala administración de los registros Claro, aduanales, ¿no? claro. Por lo menos sobre el tránsito de personas. Este mismo tipo de indagatorias se pueden hacer una vez terminadas las inspecciones in situ, que es lo que realiza Topos, o el rescate in situ.
Sin embargo, mientras están laborando, yo creo que sí comparto tu opinión sobre que están sobrados, no lo había pensado de esa manera. Sin embargo, sí sigo creyendo que ciertas medidas extremas, aún en esta crisis, serán necesarias, pero particularmente me quedo con el no es el momento, Así deberíamos de es. estructurar momentos particulares. También pienso, habrá otros momentos pensando en la magnitud de la crisis, cómo se están tomando estas decisiones. Y creo que sí nos hace falta la respuesta de Delcy Rodríguez o por lo menos de las Fuerzas Armadas Sin para duda. saber con qué intenciones ocurrió, si hay alguna respuesta respecto a lo ocurrido. También se puede tratar de un malentendido, aunque si, como lo está declarando el director de Topos Chile, parece no serlo. Sin embargo, las conclusiones se terminarán ya que se sepa toda la información y evidentemente esperar las narraciones de otras agrupaciones de topos que han ido en el auxilio de los colegas en Venezuela. Querida Dolores, yo con esto cierro y nada más agregar, mandarle un gran abrazo al querido amigo Jesús Escobar Tobar por permitirnos cada semana estar en este su canal de entrevistas. ¿Con qué cierras, Dolores? No, de igual manera, sumarme al agradecimiento con el amigo Jesús por este espacio y recordarle a la audiencia que nos gusta mucho leerles. eh, Hemos estado leyendo toda la variedad de comentarios a lo largo de este programa, entonces recordarles que nos importa mucho que nos estén comentando, que nos vean y que por supuesto nos hagan las sugerencias de los temas que les gustaría que estemos tratando. Entonces te mando un abrazo, Ricardo. Pues ahí lo tiene, querida audiencia. Esto fue el expiatorio donde cada semana le leemos sus pecados. Recuerde compartir, recuerde darle like, recuerde que leemos todos sus comentarios. Mandarle otra vez, reiterar el abrazo al pueblo venezolano. Fuerza, espero que todo esté bien en estos días en donde debería de haber más festividades que otra cosa. Es muy lamentable y pues la solidaridad total al pueblo venezolano. Hasta pronto, querida Dolores.